Los narcisistas no responden a la amabilidad de la manera en que las personas sanas. Para la mayoría de las personas, la bondad se encuentra con aprecio, a veces incluso reciprocidad, fomenta la conexión, el respeto mutuo y un contrato social tácito que valora la equidad. Pero un narcisista ve amabilidad de manera muy diferente. No lo interpretan como una virtud, lo ven como un apalancamiento, una herramienta de vulnerabilidad, y lo usarán para su ventaja cada vez. Cuando te acercas a un narcisista con empatía, no piensan, oh, aquí hay alguien que se preocupa por mí. Tal vez debería reflexionar sobre mi comportamiento. No, ven una apertura, una oportunidad para manipular, controlar y extraer lo que quieren de usted. La bondad, en su mente, no es algo por lo que estar agradecido, es algo para explotar. Si no reconoce esta dinámica temprano, puede encontrarse atrapado en un ciclo en el que cuanto más compasivo y comprensivo intente ser, más toman, más exigen, y cuanto más empujan los límites que ni siquiera se dio cuenta era negociable. Esta es una realización profundamente inquietante para muchas personas. Va en contra de todo lo que se nos enseña sobre la naturaleza humana. Nos gusta creer que si tratamos bien a las personas, nos tratarán bien a cambio. Esa decencia es un lenguaje universal, pero con un narcisista, esta regla no se aplica. Viven en un marco psicológico donde el poder es la única moneda que importa. Cada interacción es una transacción. Cada relación es un juego de control. En el momento en que sienten que su amabilidad es incondicional, que proviene de un lugar de buena voluntad en lugar de intención estratégica, te ven como un objetivo fácil. Ahora, esto no significa que debas abandonar la amabilidad por completo. El problema no es la amabilidad en sí misma, es amabilidad sin discernimiento, cuando extiende la calidez y la generosidad a alguien que es fundamentalmente incapaz de apreciarlo. Simplemente está alimentando su sentido de derecho. No piensan, wow, esta persona es muy amable conmigo. Piensan, debo ser increíblemente importante. Mira cuánto esfuerzo están poniendo para mantenerme feliz. Alimenta su ilusión de superioridad, valida su sentido de especialidad y, lo más importante, refuerza la idea de que pueden tratarlo como quieran y aún reciben su lealtad y afecto. Cuanto más permitas que esta dinámica se desarrolle, más envalentonados se vuelven. Te prueban, empujan los límites para ver cuánto pueden salirse con la suya. Tal vez al principio, son pequeños comentarios sutiles, ligeros cambios en el tono, infracciones menores de respeto. Pero cuando ven que lo toleras, se intensifican. Comienzan a erosionar su confianza, la luz de gas para dudar de sus propias percepciones, y crear un entorno donde sus necesidades y deseos tengan precedencia absoluta sobre las suyas. ¿Y por qué? Debido a que los mostraste desde el principio de eso, no importa cómo se comporten, tu amabilidad permanece sin cambios. Ese es un mensaje peligroso para enviar. ¿Cuál es la alternativa? No es crueldad, no es agresión, ni siquiera es necesariamente confrontación. Es claridad. Está mostrando a través de sus acciones que su amabilidad está reservada para aquellos que lo respetan, que no es algo para ser manipulado, sino algo para ganarse. Esto es lo que los narcisistas realmente no pueden soportar. No saben cómo operar en relaciones donde no tienen el control. No saben cómo manejar a las personas inmunes a sus tácticas. Cuando sienten que no pueden extraer una validación interminable de usted, que no está doblando su voluntad, comienzan a perder interés. Para operar en relaciones donde no tienen el control, no saben cómo manejar a las personas inmunes a sus tácticas. Cuando sienten que no pueden extraer una validación interminable de usted y que no está doblando su voluntad, comienzan a perder interés. Aquí está la parte crucial, te pondrán en prueba aún más cuando se dan cuenta de que te estás alejando. Aquí es donde tallan muchas personas. Los narcisistas, sintiendo que su control sobre ti se está aflojando, a menudo intentarán tambalearse con encanto, disculpas falsas o gestos dramáticos de afecto. De repente, podrían reconocer su valía, bañarse con cumplidos o incluso admitir irregularidades menores. Todo en un intento de mantenerlo en el juego. Pero comprenda, esto no es una transformación genuina, es una estrategia. No están reconociendo su valor porque han cambiado de opinión. Están reconociendo su valor porque temen perder el control sobre él. Si se enamora de esto, si responde con una amabilidad renovada, creyendo que tal vez, solo tal vez, finalmente te ven por lo que eres, vuelves a entrar en el ciclo y el ciclo siempre lleva al mismo lugar, la explotación. Por lo tanto,
La solución no es ser cruel, sino ser fuerte, ser discernible, reconocer que la amabilidad debe emparejarse con el respeto propio, o de lo contrario se convierte en autosabotaje. En el momento en que dejas de darle a un narcisista lo que anhelan, lealtad incontable, inversión emocional incondicional y el beneficio interminable de la duda, interrumpirán la dinámica. Cambias el poder y por primera vez se ven obligados a verte como alguien que no pueden controlar. Esto es lo que realmente los sorprende, no la ira, no los argumentos, no las súplicas emocionales de equidad. Lo que los sorprende es la comprensión de que sus métodos habituales ya no funcionan en usted, que ya no está jugando con sus reglas, que su poder sobre usted nunca era real, solo fue prestado, tomado con su permiso. Cuando revoca ese permiso, cuando deja en claro que su amabilidad no es una debilidad, sino una opción, sucede algo notable: toma el control. Ya no estás a su merced, ya no estás alimentando sus delirios, y lo más importante, ya no te estás sacrificando en un intento inútil de arreglar a alguien que nunca estuvo dispuesto a ser arreglado en primer lugar. La bondad es algo hermoso, pero en las manos equivocadas, se convierte en un arma utilizada contra ti. La clave es saber cuándo ofrecerlo y cuándo retenerlo. Cuando se trata de un narcisista, el movimiento más poderoso que puede hacer es mostrar a través de sus acciones que ya no está dispuesto a ser parte de su juego. Porque al final, la única forma de ganar contra un narcisista es dejar de jugar por completo. Un narcisista prospera en el control de la conversación, control de la narrativa, control de ti. Hacen esto jugando un juego psicológico del que la mayoría de la gente ni siquiera se da cuenta de que son parte. No es una batalla obvia, es sutil, insidioso y profundamente manipulador. Operan en el espacio entre las palabras, en la duda de su respuesta, en el temor tácito de que si las desafías, lo castigan de alguna manera, a través de la retirada, a través de la ira, al hacer que dudes a ti mismo. ¿Y qué pasa? La mayoría de las personas caen en la misma trampa. Suavizan su idioma, se hacen más pequeños, instintivamente priorizan la comodidad emocional del narcisista sobre su propia verdad. Y lo hacen de alguna manera. Usted, de alguna manera, pasa por la retirada, a través de la ira, por hacerte dudar de ti mismo. ¿Y qué pasa? La mayoría de las personas caen en la misma trampa, suavizan su lenguaje, se hacen más pequeños, priorizan instintivamente la comodidad emocional del narcisista sobre su propia verdad. Hacen esto de una manera que se siente tan natural que ni siquiera se dan cuenta de que está sucediendo. Comienza con pequeñas concesiones. Dudas antes de decir algo que no les guste. Ajusta tu tono para evitar encenderlos. Reformulas tus palabras para hacerlas más sabrosas. Con cada pequeño cambio, te entregas un poco más de poder, un poco más de autonomía, un poco más de tu propia voz. Y eso es exactamente lo que un narcisista quiere. No quieren un compañero igual en la conversación, no quieren un intercambio de ideas basadas en el respeto mutuo. Quieren sumisión. Quieren dictar los términos de la realidad y quieren asegurarse de que juegues el papel que te han asignado, ya sea el admirador, el cuidador, el chivo expiatorio o el seguidor obediente. Entonces, ¿cómo rompes este patrón? La respuesta es engañosamente simple, pero increíblemente poderosa. Dejas de filtrarte para acomodar su ego. Hablas con claridad, dices lo que quieres decir. Usted resiste el impulso de suavizar, al autocensor, a ajustar sus palabras de una manera que proteja su frágil sentido de superioridad. Ahora, esto no significa que te vuelvas agresivo o confrontativo. Esa es otra trampa que los narcisistas les encanta establecer, empujándote a un punto de frustración para que cuando finalmente reacciones, puedan darte la vuelta y pintarte como el problema. No, el objetivo aquí no es la reactividad emocional, es una claridad inquebrantable. Imagine un narcisista que hace uno de sus comentarios condescendientes habituales diseñados para ponerlo en su lugar. Tal vez se burlan de sus ideas, descartan sus logros o arrojan una excavación sutil disfrazada de broma. La respuesta instintiva para muchas personas es defenderse desesperadamente o reírse para mantener la paz. Pero ambas reacciones le dan al narcisista exactamente lo que quieren. En cambio, respondes con la franqueza tranquila e inflexible. Mantienes tu terreno, te niegas a morar el anzuelo, lo dejas claro, a través de tu tono, a través de tu lenguaje corporal, a través del peso de tu presencia, que no estás jugando su juego. Y aquí es donde las cosas se ponen interesantes cuando dejas de filtrar tu verdad para proteger su ego.
Un narcisista no sabe qué hacer con eso. Confían en su vacilación, confían en su disposición a doblarse. Cuando eso se elimina, cuando te presentas con claridad inquebrantable, comienzan a perder su agarre. Porque los narcisistas no son en realidad tan poderosos como fingen ser. Su dominio es una ilusión apoyada por el cumplimiento inconsciente de quienes los rodean. Confían en los acuerdos no expresados, los contratos sociales que dictan que las personas evitarán la confrontación, que las personas priorizarán la armonía sobre la verdad. Pero en el momento en que te niegas a cumplir con esas reglas invisibles, rompes el hechizo, intentarán recuperar el control. Por supuesto, podrían intentar que Gaslight lo hagan, lo que implica que estás siendo demasiado sensible o malinterpretando sus palabras. Podrían cambiar tácticas, interpretar a la víctima, acusándolo de no ser razonable. Pero si se mantiene firme, si mantiene su claridad y se niega a estar emocionalmente influido, verá que sucede algo fascinante: comenzarán a luchar. Porque un narcisista en realidad no sabe cómo manejar a alguien que no puede ser manipulado a través de la culpa, el miedo u obligación. Solo tienen un conjunto limitado. Te mantienes firme, si mantiene su claridad y se niega a ser balanceada emocionalmente, verá que sucede algo fascinante: comenzarán a luchar. Porque un narcisista en realidad no sabe cómo manejar a alguien que no puede ser manipulado a través de la culpa, el miedo o la obligación. Solo tienen un conjunto limitado de herramientas, y una vez que esas herramientas fallan, quedan expuestas, y esa exposición las aterroriza. Es por eso que la claridad es tan poderosa. No solo claridad en las palabras, sino claridad en presencia. Cuando lo dejes claro a través de tus acciones, a través de tu energía, a través de tu certeza inquebrantable de que ya no se doblarás para acomodar sus delirios, las despojas de su poder percibido, haces evidente que ves a través de su juego, y nada inquietante a un narcisista más que ser realmente visto. La mayoría de las personas intentan manejar un narcisista, teniendo cuidado al elegir sus palabras sabiamente, tratando de apaciguarlos lo suficiente para evitar conflictos. Pero esa estrategia solo te mantendrá atrapado. Solo reforzará su creencia de que ellos son los de control. El verdadero camino hacia la libertad radica en negarse a participar en esa dinámica por completo. No necesitas gritar, no necesitas pelear, no necesitas demostrarles nada. Simplemente necesitas ser inquebrantable en tu verdad. Y cuando haces eso, cuando eliminas el filtro invisible que te ha mantenido atado a su juego, verás, a menudo por primera vez, cuán frágil es realmente su poder. Ganan cuando dudas, ganan cuando te censuras, ganan cuando dejas que sus reacciones dicten tu realidad. Así que deja de dejarlos ganar, habla con claridad, actúa con certeza, mantente firme y mira a medida que su ilusión de control comienza a desmoronarse justo ante tus ojos. El control de un narcisista sobre ti no es mantenido por pura fuerza. Se mantiene por su cumplimiento, a menudo sutil e inconsciente. Uno de los mecanismos más poderosos que usan para garantizar este cumplimiento es la manipulación cuidadosa de sus respuestas emocionales. No solo te atacan directamente, eso sería demasiado obvio. En cambio, te acondicionan que reaccione de manera que sirva a sus intereses mientras socava tu fuerza. Ahora, este acondicionamiento no ocurre de la noche a la mañana, es gradual. Comienza con pequeñas pruebas emocionales, pequeños golpes, insultos velados, momentos de agresión pasiva. Al principio, podrías retroceder, puede defenderse, cuestionarlos o incluso desafiar su comportamiento. Pero aquí es donde la estrategia del narcisista queda claro: no responden con racionalidad o autorreflexión. En cambio, se intensifican, te hacen sentir irrazonable, incluso por mencionarlo. Implican directa o indirectamente que eres demasiado sensible, que estás imaginando cosas, que tu respuesta emocional es el verdadero problema, no su comportamiento. Y entonces, ¿qué haces? Empiezas a la segunda adivina. Comienza a filtrar sus emociones, asegurándose de no reaccionar exageradamente, asegurándose de no provocar otra tormenta. Te tengas cuidado, caminas sobre cáscaras de huevo, y antes de que te des cuenta, has adoptado un patrón de autocensura emocional que sirve a una función: mantener al narcisista cómodo. Ese es el juego. Si pueden llevarlo a un lugar donde sus emociones ya no son suyas, donde dicen cuando se le permite sentirse enojado, cuando se le permite sentirse herido, cuando se le permite sentirse seguro, entonces han ganado. Porque en ese punto, no solo estás interactuando con ellos en la superficie,
¿Has internalizado su control? Ni siquiera necesitan decirte qué hacer más. Lo haces automáticamente. Entonces, ¿cómo te rompes? Se le permite sentirse herido cuando se le permite sentirse seguro. Luego han ganado, porque en ese momento no solo estás interactuando con ellos en la superficie, has internalizado su control. Ni siquiera necesitan decirte qué hacer más. Lo haces automáticamente. Entonces, ¿cómo te liberas? Comienza con la recuperación de su autonomía emocional. Y eso requiere algo que muchas personas han sido condicionadas a temer: la voluntad de decepcionar al narcisista. Seamos claros, los narcisistas esperan cumplimiento emocional. Esperan que calmes su ego, se disculpes por cosas que no fueron tu culpa, para tranquilizarlos cuando se sienten amenazados, y que absorban su ira sin retroceder. Esperan que reaccione de manera que refuerce su sentido de dominio. En el momento en que dejas de hacer eso, en el momento en que te separas emocionalmente y te niegas a desempeñar ese papel, cambias toda la dinámica de poder. Ahora, esto no significa volverse frío o insensible. Significa ya no permitir que el narcisista dicte tu mundo emocional. Significa reconocer sus provocaciones por lo que son: intentos deliberados de controlar su estado de ánimo, su autopercepción, su realidad, y negarse a participar en esos términos. Por ejemplo, si te critican, esperan que te desmorones en dudas o que compensen en exceso para recuperar su aprobación. En cambio, puede responder con neutralidad. Esa es una perspectiva interesante. Si intentan engancharte a una discusión, esperando que te defiendas frenéticamente, mantienes la calma. Tienes derecho a tu opinión. Si juegan a la víctima para que te exciten, no te apresuras a rescatarlos. Usted mantiene firme en sus límites. Entiendo que está molesto, pero no será tratado de esta manera. ¿Qué está pasando aquí? Estás reentrenando la dinámica. Está demostrando, sin agresión, pero con absoluta claridad, que sus respuestas emocionales ya no están a la manipulación. Estás eliminando la recompensa que alimenta su comportamiento, y eso es lo que más sorprende a un narcisista. No esperan desprendimiento emocional, esperan poder presionar sus botones y obtener una respuesta inmediata y predecible. Esperan poder dictar el ritmo de cada interacción. Pero cuando te niegas a cumplir, cuando mantienes una presencia constante e inquebrantable, sin importar las tácticas que usan, comienzan a desentrañar. Porque en su esencia, los narcisistas necesitan dominio emocional, se alimentan de las reacciones que provocan, les asegura que tienen el control, que son poderosos, que importan. Y cuando se quita ese suministro, cuando ya no pueden provocar culpa o intimidarlo para que reaccione como quieran, se quedan con algo que no pueden tolerar: su propio vacío. Es por eso que reclamar su autonomía emocional no se trata solo de autoprotección. Se trata de cambiar la estructura misma de la relación. Ya no está operando como una extensión de su ego. Estás parado como un individuo separado y soberano. Y eso lo cambia todo. Ahora te probarán, por supuesto, presionarán más al principio, tratando de reafirmar el control. Pueden arremeter, interpretar a la víctima o aumentar su comportamiento en un intento de hacer que reaccione la forma en que necesitan. Pero si sigue el curso, si continúa manteniendo su terreno emocional con consistencia, eventualmente se verán obligados a enfrentar una realidad. Han pasado sus vidas evitando, ya no tienen el control de usted. Y esa realización los aterroriza, porque en última instancia, el mayor miedo de un narcisista es la irrelevancia. No prosperan en las relaciones donde no pueden extraer la validación emocional. Si ya no sirve para enfrentar una realidad, han pasado sus vidas evitando, ya no tienen el control de usted. Y esa realización los aterroriza, porque en última instancia, el mayor miedo de un narcisista es la irrelevancia. No prosperan en las relaciones donde no pueden extraer la validación emocional. Si ya no sirve como una fuente predecible de atención, admiración o sumisión, entonces han perdido su poder sobre usted por completo. Ahí es cuando ves que las grietas comienzan a formarse. Ahí es cuando ves que la ilusión de su dominio comienza a desvanecerse. Y ahí es cuando te das cuenta de algo profundo: el narcisista nunca fue tan poderoso como fingieron ser. Solo parecían poderosos porque les diste la autoridad para dictar tu realidad emocional. En el momento en que recuperas esa autoridad, pierden su agarre. Así que deja de darles la reacción que anhelan. Deja de hacer que sus emociones sean más importantes que las tuyas. Deja de interpretar el papel que te han asignado y mira lo que sucede cuando se dan cuenta por primera vez que ya no estás bajo su hechizo. La influencia de un narcisista sobre ti
no proviene de una superioridad innata, proviene de su participación en la dinámica que han configurado. Confían en su disposición a cumplir con sus expectativas, calmar su ego, a la culpa, para mantenerlos cómodos a su costa. Una de las formas más efectivas en que aseguran esta participación es atraparlo en un ciclo de inversión emocional. Mira, un narcisista no solo quiere control sobre tus acciones, quieren control sobre su atención. Quieren ser el centro gravitacional de sus pensamientos, sus emociones, su energía, ya sea a través de admiración, conflicto, culpa u obligación. Trabajan incansablemente para mantenerse posicionados como la figura dominante en su paisaje mental. Si pueden tener éxito en esto, si pueden asegurarse de que sus respuestas emocionales siempre giren a su alrededor, entonces ya han ganado, porque en ese momento ni siquiera importa si sus sentimientos hacia ellos son positivos o negativos. Lo que importa es que sigan siendo el punto focal de su realidad. Es por eso que una de las formas más impactantes y efectivas de desmantelar el poder de un narcisista es redirigir su energía por completo, no para luchar contra ellos, no arreglarlos, sino para recuperar el control de lo que elige, valorar, lo que elige para priorizar y, lo más importante, lo que se niega a perder el tiempo. Ahora, esto puede sonar simple, pero no lo es. No se trata solo de decir, ya he terminado. Se trata de retirar sistemáticamente el combustible que mantiene viva la dinámica. Y para hacer eso, tienes que romper el hábito del compromiso emocional. Piénselo, ¿cuánto de su espacio mental ha sido ocupado por su comportamiento? ¿Con qué frecuencia te encuentras reproduciendo conversaciones pasadas? Preguntándote cómo podrías haber respondido de manera diferente. ¿Cuánta energía has gastado tratando de descubrir qué mantendrá la paz? ¿Qué los hará felices? ¿Qué evitará la próxima explosión? Todo eso es inversión, todo eso es enfoque, y todo eso es exactamente lo que el narcisista quiere, porque mientras estés enredado mentalmente con ellos, todavía tienen un control sobre ti, incluso en su ausencia, incluso en silencio, incluso en momentos en los que no están físicamente presentes. Siguen siendo la figura central en tu mundo emocional. Entonces, el cambio de potencia real ocurre cuando dejas de permitirles consumir tu atención. Ahora, eso no significa reprimir tus emociones. No significa fingir que lo que te pasó no fue real o que no estabas lastimado. No están físicamente presentes, siguen siendo la figura central en su mundo emocional. Entonces, el cambio de potencia real ocurre cuando dejas de permitirles consumir tu atención. Ahora, eso no significa reprimir tus emociones. No significa fingir que lo que te pasó no fue real o que no estabas lastimado, pero significa reconocer que cada onza de energía que vierte para analizar, explicar o racionalizar su comportamiento es la energía que podría dirigirse a otros lugares, hacia su propio crecimiento, sus propios objetivos, su propio sentido de significado. Aquí es donde muchas personas se atascan porque hay una especie de adicción al compromiso. Hay una parte de usted que quiere la resolución, que quiere comprensión, que quiere ganar el intercambio de alguna manera, demostrando que están equivocados, haciéndolos verlos responsables. Pero la verdad dura es esta: un narcisista no funciona con las mismas reglas de compromiso que usted. No buscan comprensión, buscan control. No buscan crecimiento mutuo, buscan dominio, y cuanto más participe, más reforzará su posición en su vida. Entonces, el cambio que necesita hacer no se trata de superarlos, se trata de elegir un juego completamente diferente. Se trata de reconocer que su tiempo, su energía, sus pensamientos son valiosos y que un narcisista no tiene legítimo reclamo. Eso significa que dejas de justificarte a ellos. Dejas de explicar tus decisiones a alguien que solo busca una forma de manipular tu razonamiento. Dejas de reaccionar a sus provocaciones, porque cada reacción es una forma de refuerzo. Deja de esperar la responsabilidad de alguien que ha creado toda su identidad en evitarla. En cambio, te enfocas en lo que más teme: en tu indiferencia. Ahora, comprenda que esto no es lo mismo que fingir que no le importa. No se trata de suprimir las emociones o negar la realidad. Se trata de internalizar la verdad de que su opinión, su validación, su aprobación no importan. Y cuando realmente aceptas eso, cuando dejas de necesitar que vean, que entiendan, cambien, sucede algo increíble. Recuperas tu enfoque. Dejas de orbitar en torno a sus necesidades, sus reacciones, sus estados de ánimo. Dejas de esperar permiso para vivir tu propia vida. Dejas de ser un personaje secundario en un drama que han escrito.
Y cuando se dan cuenta de esto, cuando ven que ya no son la figura central de su mundo, es cuando pierden su agarre por completo. Porque un narcisista no puede soportar la irrelevancia. No pueden soportar ser ignorados, ser despedidos, ser vistos como sin importancia. Toda su identidad se basa en la ilusión de que son la persona más importante en la sala. Entonces, cuando los elimina de esa posición, cuando aleja tu enfoque de reaccionar a ellos y a la construcción, creas una realidad en la que ya no son necesarias, y esa es una realidad en la que no pueden sobrevivir. Así que deja de darles tu energía, deja de darles la satisfacción de tu enfoque, deja de perder tu tiempo tratando de resolver un rompecabezas diseñado para mantenerte atrapado. Retira esa energía, redirige hacia algo que realmente te sirva, y mira lo que sucede cuando se dan cuenta de que han perdido lo que más necesitaban, tu atención. El poder de un narcisista sobre ti se mantiene a través de un sistema de manipulación, una dinámica cuidadosamente estructurada en la que dictan las reglas de compromiso. Y uno de los elementos más insidiosos de este sistema es su capacidad para mantenerlo. Perdió lo único que más necesitaban, su atención. El poder de un narcisista sobre ti se mantiene a través de un sistema de manipulación, una dinámica cuidadosamente estructurada en la que dictan las reglas de compromiso. Uno de los elementos más insidiosos de este sistema es su capacidad para mantenerlo a la defensiva. Piénselo, ¿con qué frecuencia se ha encontrado justificando sus acciones, defendiendo sus intenciones o explicándose a un narcisista que no tiene ningún interés real en comprenderlo? ¿Cuántas veces ha sido atrapado en una discusión en la que los postes de la portería seguían cambiando, donde no importa cuán lógico o razonable fuera, nunca parecía importar? Eso no es un accidente. Esa es una estrategia, porque mientras esté defendiendo, está reaccionando. Y mientras esté reaccionando, están controlando el marco de la conversación. Ahora, este es un punto crucial para entender: un narcisista no participa en el diálogo para buscar la verdad, aclarar malentendidos o llegar a acuerdos mutuos. Se dedican al diálogo para ganar, para afirmar el dominio, para establecer el control. La forma en que lo hacen es forzarlo en una posición reactiva, manteniéndolo enfocado en demostrar su valía, explicar sus intenciones o limpiar su nombre. Es un juego diseñado para desgastarte, para agotarte, para mantenerte emocionalmente enredado. Entonces, si realmente quieres despojar a un narcisista de su poder, tienes que dejar de jugar a la defensa. Eso significa reconocer cuando una conversación no es un intercambio genuino, sino una trampa. Significa negarse a justificarse con alguien que solo está interesado en torcer sus palabras. Significa ver a través de las falsas acusaciones, las narrativas cambiantes, las interminables demandas de explicaciones y negarse a participar. Ahora, esto es difícil porque la mayoría de las personas operan bajo el supuesto de que si pueden explicarse con la suficiente claridad, si pueden proporcionar suficiente evidencia, la otra persona tendrá que reconocer la realidad. Pero este es el error fundamental. Supone que el narcisista quiere reconocer la realidad. Ellos no. Lo que quieren es mantenerte emocionalmente invertido. Lo que quieren es mantenerlo en una posición en la que su energía esté dirigida a demostrarles algo, ya sea su lealtad, su inocencia, sus buenas intenciones o su cordura. Y en el momento en que mastas el anzuelo, ya han ganado, porque ahora la conversación es sobre tu defensa en lugar de su comportamiento. Entonces, ¿qué haces en su lugar? ¿Te alejas del juego por completo? Se niega a participar en argumentos diseñados para drenarlo. Te niegas a responder acusaciones que están destinadas a provocarte. Te niegas a pelear batallas que nunca fueron ganadas en primer lugar. En cambio, afirma su posición sin explicación, sin justificación, sin buscar su aprobación. Porque esta es la verdad cuando sabes quién eres, cuando estás seguro en tus propios valores. Cuando entiendes tu propio valor, no necesitas defenderte contra la percepción distorsionada de otra persona. Si un narcisista te acusa de ser egoísta porque establece un límite, no tienes que discutir con ellos. Simplemente mantienes el límite. Si te dicen que estás exagerando a su maltrato, no tienes que convencerlos de otra manera. Simplemente se quita de la situación. Y aquí es donde ocurre el verdadero cambio de poder, porque un narcisista espera que te defiendas. Esperan que te emociones, te defiendas, para defender tu caso. Así es como mantienen el control, manteniéndote enredado en su juego. Ahí, de lo contrario, simplemente se quita de la situación.
Y aquí es donde ocurre el verdadero cambio de potencia, porque un narcisista espera que te defiendas, esperan que te emociones, te defiendas para defender tu caso. Así es como mantienen el control, manteniéndolo enredado en su red de acusaciones y justificaciones. Pero cuando dejas de jugar, cuando dejas de intentar hacer que vean, para que entiendan, para que se preocupen, quitas lo que confían para mantener su dominio. Y ahí es cuando comienzan a entrar en pánico, porque un narcisista no sabe cómo manejar la indiferencia. No saben cómo manejar a alguien que no necesita su validación, que no se desmorona bajo sus acusaciones, que no se siente obligado a demostrar su valía. Es por eso que negarse a defenderse es tan poderoso. No se trata de ser pasivo, no se trata de dejar que caminen sobre ti, se trata de negarse a participar en una batalla diseñada para no ser inactivable. Se trata de reconocer que su energía es demasiado valiosa para desperdiciar a alguien que solo está interesado en controlarlo. Entonces, la próxima vez que un narcisista intente atraerlo a una posición defensiva, recuerde, esto no les debe una explicación. No es necesario demostrar su valía a alguien que está comprometido con malentenderlo. No tienes que luchar por tu derecho a existir, sentir, establecer límites. Simplemente tiene que mantenerse firme en su verdad y dejar que lidie con las consecuencias de sus propias acciones. Un narcisista prospera con el control. Manipulan, distorsionan la realidad y crean un entorno en el que constantemente se está dudando constantemente, donde su energía se gasta reaccionando a ellos en lugar de vivir en alineación con sus más propios valores. Y sin embargo, la verdad más devastadora sobre su control es esta: solo existe mientras participes en ella. Ahora, esto no quiere decir que el abuso narcisista sea tu culpa, no en absoluto. Pero es decir que en el momento en que reconoces el juego que se juega, tienes una opción. Puede continuar participando en una dinámica donde dictan las reglas, o puede salir de ella por completo. Y aquí es donde ocurre el cambio real, porque un narcisista opera de una manera muy específica. Empujan, provocan, crean caos, y luego se alimentan de su reacción. Esa reacción es su oxígeno, valida su sentido de poder, su capacidad para controlar, su importancia en su vida. Entonces, ¿qué pasa cuando dejas de reaccionar? ¿Qué sucede cuando sus palabras ya no penetran? Cuando sus intentos de presionar sus botones caen planos, cuando su caos ya no dicta su estado emocional. Comienzan a perder su control, y no se equivoquen, esto los aterroriza. Porque para un narcisista, el poder no se trata solo de ganar una discusión o hacer que alguien se sienta mal. Es existencial. Es todo su marco para navegar por el mundo. Si no controlan a alguien, si no extraen energía emocional de su entorno, comienzan a sentirse huecos, insignificantes. Entonces, cuando deja de alimentar ese sistema, cuando se desconecta, cuando deja de justificarse, cuando ya no juega el papel que le han asignado, lo que realmente está haciendo es exponer la debilidad fundamental en el centro de toda su personalidad. Ahora, esto no significa que no enfrentarás resistencia, absolutamente lo harás. De hecho, una de las reacciones más comunes de un narcisista cuando sienten que están perdiendo el control es la escalada. Ellos se doblarán. Lo que realmente está haciendo es exponer la debilidad fundamental en el centro de toda su personalidad. Ahora, esto no significa que no enfrentarás resistencia, absolutamente lo harás. De hecho, una de las reacciones más comunes de un narcisista cuando sienten que están perdiendo el control es la escalada. Doblarán su manipulación, táctica de cambio, y alternar entre interpretar a la víctima y arremeter. Incluso podrían llegar a longitudes extremas para llevarlo de regreso a la dinámica, porque ante ellos, perder el control sobre usted es intolerable. Aquí es donde la mayoría de las personas tropiezan, porque cuando un narcisista se intensifica, el instinto es responder, explicar, argumentar, defender. Y así, te llevan de regreso a la misma dinámica que intentaste escapar. Pero aquí está la clave: no te involucras. No importa cuán indignantes sean sus acusaciones, no importa cuánto intenten provocarlo, mantener su posición. Permanece inquebrantable, sin problemas, y no está interesado en sus intentos de reclamar el poder. No se trata de ser pasivo, no se trata de tolerar el abuso. Se trata de desconexión estratégica, de negarse a ser parte de un sistema que solo funciona si participa. Ahora, puede que te preguntes, pero no encontrarán otra forma de manipularme. Solo si les permite acceder, porque el cambio de poder real ocurre
Cuando reconoces que no estás obligado a estar en una relación de ningún tipo con alguien que opera de esta manera. No les debes su tiempo, su energía o su respuesta emocional. Si lo piensas, esto es lo único que un narcisista no puede comprender, la idea de que simplemente no podrían importarte. Todo lo que hacen, la grandiosidad, la manipulación, el caos, está diseñado para garantizar que permanezcan en el centro de su mundo, que esté pensando en ellos, respondiendo a ellos y ajustar su comportamiento a su alrededor. Pero cuando dejas de hacer eso, cuando dejas de alimentar la ilusión de su importancia, es cuando son realmente impotentes. Porque esta es la verdad. Un narcisista sin control es solo una persona profundamente insegura que intenta desesperadamente evitar enfrentarse a sí mismos. Lo más poderoso que puedes hacer, lo que realmente los sorprende, es no luchar, no discutir, no tratar de hacerlos entender. Es ser inmune a ellos, que ya no reaccionan, para no ser conmovidos por sus tácticas, para vivir tu vida como si fueran irrelevantes. Cuando haces eso, cuando reclamas tu autonomía emocional, cuando dejas de tomar decisiones en función de sus reacciones, cuando vives para ti mismo en lugar de en respuesta a ellas, es cuando realmente ganas, porque al final del día, la mayor venganza no es ira. Eso no está demostrando que estén mal. Ni siquiera los expone, es indiferencia. Está construyendo una vida en la que no tienen poder, y eso es algo que ningún narcisista puede manejar realmente.